Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Vuelve el tiempo de los misterios. Teléfono y redes sociales abiertas, 900-137-137, Blanco Radio, por si queréis estar en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí todavía tenemos mucho para contaros. Seguimos con ese extraño personaje que hoy es el eje central de nuestra primera parte. Después vamos a llevaros a una casa del terror y David Cuevas nos va a llevar a escuchar algunos testimonios exclusivos de personas que han visto ovnis. Para seguir, vamos con la última introducción de este personaje. Busquemos más datos de Aleister Crowley y su relación con los artistas de la época, por ejemplo, con Led Zeppelin. Debido al éxito, no tardaron los rumores de que la banda había realizado un pacto con el diablo, leyenda que tomó cuerpo por la afición del guitarrista Jimmy Page con las artes ocultas. Se dijo que Page era un admirador de Aleister Crowley, un conocido ocultista y practicante de esoterismo. Lo antes dicho se reforzó más aún cuando Page compró la casa Boleskine, a orillas del lago Ness, que perteneció ¿a quién? Pues a Aleister Crowley. Page además habría prestado su casa de Londres para las filmaciones de Lucifer Rising, por su traducción algo así como el advenimiento de Lucifer, y es que Jimmy se asoció con Thelmick Kenneth Anger, cineasta productor de esta película. Jimmy no habría finalizado una banda sonora que preparaba para este film. Busquemos más datos de la influencia de Aleister Crowley en el cine. Ahí damos una información que hemos adelantado antes. Jimmy Page vende la casa, ahora está, como tú dices, desaparecida porque tú no la encontraste. Pero tuvo mucha influencia en el cine. Dejó su casa, como decía ahí esa introducción. Bueno, por supuesto, se ha citado a un personaje que es fundamental en la recepción de la obra y la figura de Crowley en los años 60 y en la actualidad, que es el cineasta Kenneth Anger, uno de los grandes del cine experimental americano y del cinema queer, del cine gay de los años 60, y que es, por confesión propia, un seguidor de la filosofía telémica, de la magic la Magic de Aleister Crowley, y que efectivamente a lo largo de los años 60 realizó una serie de películas experimentales que planteó además como cine mágico en sentido estricto, es decir, rituales mágicos que a través de la imagen, de la alteración del sonido, de las imágenes, etcétera, pretendían conseguir transformaciones mágicas en los espectadores. Y en esas películas efectivamente colaboraron gente del mundo de la cultura pop y del rock de la época, no solo Jimmy Page, sino Mick Jagger. En alguna de ellas participó incluso uno de los miembros del clan Manson, Bobby Beausoleil, que llegó a ser amante de Kenneth Anger y con el que acabó tirándose los trastos a la cabeza. Y bueno, Marianne Faithfull, la gran cantante, Anita Pallenberg, un montón de gente de toda la contracultura, gente relacionada con grupos como los Rolling Stones, etcétera, participaron de todo este renacimiento de Crowley, que en realidad fue una línea continua, porque en Estados Unidos Crowley dejó un legado muy importante en la costa oeste americana, en Hollywood, siempre tan abierta a todos los misticismos y ocultismos, y a partir de ahí se fue expandiendo por todo el continente americano y por el continente de Hollywood y de la cultura rock. Déjame que escuchemos una cosita. Has nombrado a Jimmy Page. O sea, para que nos hagamos un poco la idea de los tiempos. ¿Y por qué tanta influencia en toda esta gente? Quizá con un poco repulsa, eran gente que, los jóvenes en aquel tiempo revolucionarios. Bueno, el problema es que en el año 40 llega a Londres, con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, Grady McMurtry, que sería
jefe director de la OTO, presidente de la OTO, conoce a Crowley, le ayuda económicamente y gracias a eso Crowley editará un tarot con Lady Harris. Te iba a preguntar, es una de las preguntas. Una de las obras más importantes junto con las autoconfesiones, por su calidad. Bueno, pero eso también le pasa lo mismo que a las confesiones. Las confesiones se editan los 2 primeros volúmenes en el año 29, pero eso es un fracaso y ya no se editarán hasta el año 69. Y lo mismo pasa con el tarot, que sale en el 70. Kenneth Grant, que es el secretario de Crowley entonces y el responsable junto con John Simons de rescatar los materiales para las confesiones, es separado del cargo de la OTO por un motivo que tiene conexión con lo que vais a hablar luego, que es la creencia en los ovnis. O sea, Kenneth Grant cree en los ovnis, lo mezcla con Aleister Crowley, lo mezcla con Lovecraft, pero a Carl Hermer, que es el auténtico albacea de la Orden del Templo de Oriente, que vive en Estados Unidos, le molesta y entonces traslada el cargo de jefe de la OTO, se lo traslada a Grady McMurtry, y a partir de entonces la logia Agape, que es muy antigua, que es de los años 40, donde estaba Jack Parsons, se convierte en el centro de todo, y de ahí va a dimanar en gran medida la influencia sobre la contracultura, pero eso empieza en los años 40. Estaban vinculados incluso a la ciencia ficción. Llegaron a conocer a Jack Williamson, llegaron a conocer a Robert Heinlein, a Ray Bradbury. De hecho, hay una... Y a L. Ron Hubbard. Y a L. Ron Hubbard, el honesto L. Ron Hubbard, sí. Vale, ¿dónde entran los ovnis a la historia? Ahí hay una persona que preguntaba si tuvo algún contacto con algún extraterrestre, Aleister Crowley, o ya son... Bueno, esos son precisamente algunas de las ideas y de las teorías que aventura Kenneth Grant, que es el hecho de que las entidades con las que contacta Aleister Crowley no son exactamente arquetipos, digamos, junguianos, ni son dioses egipcios, es decir, son todo eso, pero son además entidades alienígenas reales. Y además también coincidirían en algunos aspectos con las entidades creadas por H.P. Lovecraft en sus mitos de Chulu, Cthulhu o como queramos decirlo. Y a partir de ahí también hay toda una suerte de contracultura ufológica que se nutre de la mitología y de la figura de Aleister Crowley y le considera también conectado con todas esas ideas. Vale, ha nombrado que había un tarot. ¿Hizo un tarot, Jonathan? Efectivamente hizo un tarot, él empezó a trabajar en él en torno a 1940 con Frida Harris y le llevó muchísimos años. En los últimos años de su vida prácticamente solo publicó un libro de poesía, publicó Magia sin lágrimas, el cual acabamos de sacar la semana pasada con la editorial Aurora Dorada, y este libro, el libro de Thoth, que recoge un nuevo tarot reinterpretado a la luz del nuevo eón de Horus. Vale. Desde tu punto de vista, Fran ya ha dicho el suyo, ¿por qué tuvo tanta influencia en la contracultura, en la música, en el cine, etcétera, etcétera? ¿Y por qué hoy seguimos hablando de él? ¿Y por qué estáis tan fascinados vosotros y otra muchísima gente en el mundo con este personaje? Yo personalmente por motivos muy distintos, que es sobre todo por su estilo literario, porque me parece un escritor de primera. ¿El por qué pudo influir tanto en la contracultura? Pues me resulta curioso que no lo hayan mencionado ellos, por el tema de las drogas. También creo que contribuyó a través de Timothy Leary y demás experimentadores con drogas, tuvieron una gran influencia. De hecho, Timothy Leary dice que es el continuador de Crowley. Ten en cuenta que figuras que ahora mismo también son tan populares como Alejandro Jodorowsky o Paulo Coelho han sido grandes fans de Crowley en momentos de su vida y de su carrera. Dices, ¿sí? Han sido seguidores de ramificaciones de la OTO en Brasil, en el caso de Paulo Coelho, y conocedores de todo ese universo, directores de cine no tan oscuros como Kenneth Anger, sino muchos otros, como actores como Dennis Hopper, como Peter Fonda, etcétera, fueron en un momento u otro de sus vidas, generalmente en torno a esos años 60, 70 de la contracultura, gente que siguió la filosofía telémica y que manifestó un interés más que casual en la figura de Crowley, y todo eso sigue presente actualmente. Marilyn Manson, todo tipo de bandas de metal, pero también intelectuales y gente de vanguardia como la banda británica Psychic TV, etcétera, son fans de Aleister Crowley, pero no simplemente fans en ese sentido, digamos, un poco banal y gratuito, sino realmente seguidores de sus ideas y de la filosofía telémica aplicadas al mundo de la cultura pop y del rock and roll. Casi terminando, Fran, ¿qué queda de esa cultura telémica? ¿Queda algo?
de Aleister Crowley? Bueno, queda bastante, porque la Orden del Templo de Oriente pues sigue existiendo, tiene miembros. ¿Dónde? ¿En qué parte? Bueno, ahora mismo no, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es prohibida en numerosos países europeos, entonces solo queda en Inglaterra muy poquito, Suiza, con Crowley obviamente, pero donde permanece es en Estados Unidos, en California, y ahí es donde está el núcleo del cual yo estoy convencido que irradia gran parte de la contracultura, porque allí había numerosos artistas que pasaron tanto por esa asociación de la ciencia ficción, que era la Mañana Society, como por la Otto. Y con el tema de Hubbard y de Jack Parsons. La mujer de Jack Parsons, Marjorie Cameron, era una pintora, bruja, seguidora de Crowley, pero al mismo tiempo actriz que trabajó con... Ella sí que llegó a trabajar directamente con directores de cine como Curtis Harrington, etcétera, etcétera. Y es cierto lo que dice Frank, es el meollo de la contracultura californiana. Está muy implicada toda la filosofía y la figura de Crowley. Y hay que decir también, si puedo... Sí, por favor. Que actualmente hay muchas más sociedades celémicas de las que había en la época. Se empezó con solo Astrum Argentum y Ordo Templi Orientis, pero también tenemos a los caballeros celémicos, tenemos la ramificación de OTO de Kenneth Grant, la Orden Tifoniana, tenemos la Soto, que es la división de Ordo Templi Orientis de Marcelo Mota en Brasil, y seguro que hay muchas más que no conozco. Qué curioso la influencia que puede tener un personaje mucho después de su muerte. Es una tontería lo que digo, pero un personaje como este, ¿verdad? Sí, no sabemos lo que haría si resucitara y viera lo que... Pedir derechos de autor, estoy convencido de ello. Eso seguro que lo haría. Una frase, ¿cómo definirías a Aleister Crowley para marcharnos? La gran bestia... Pues yo le definiría como un ocultista experimental, y obviamente le definiría como la gran bestia, como él quiso llamarse, Tom Megatherion, pero un ocultista experimental porque elaboró y reelaboró numerosos rituales. La mayor parte de su obra son rituales, o sea, al principio empezó escribiendo poesía, escribió teatro, y escribió novelas, escribió relatos, y ensayos incluso, pero fundamentalmente lo que se dedicó al final de su vida es escribir numerosos rituales en los cuales reelaboraba continuamente temáticas mágicas de tanto de la Golden Dawn como de la Otto. Curioso. Era un cabalista. Jonathan, ¿tú cómo lo definirías? Iluminista científico, porque es como él denominaba ese movimiento de... ¿Iluminista científico? Sí, es decir, el siguiendo el lema de la Astrum Argentum, el propósito de la religión, el método de la ciencia. Eso es lo que él hacía. Jesús. Un hombre del espectáculo, un hombre del mundo del espectáculo, el supermago del siglo XX y XXI, alguien que combinó la magia ocultista con sus dosis de ritual, de filosofía, de mística, pero los combinó con las técnicas de la estrella de rock Avant la lettre, de una estrella de Hollywood, y precisamente por eso fue un profeta adelantado a su tiempo, pero se ha convertido de alguna manera en la figura, por definición per se, de lo que es la figura del mago en el siglo XXI. Terminamos con música. Contigo, gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes página web, Face, esas cosas modernas? Tengo Twitter, que es odiado por muchos. Tengo Facebook, en una revista que se llama Ángulo Muerto. Bueno, me puede encontrar, en internet me puede encontrar prácticamente cualquiera, ¿no? Franje Rubio, y ahí te Franje Rubio, ahí me pueden encontrar, sí. Perfecto, gracias por haber venido con nosotros. Muchas gracias a ti. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Te ha gustado estar con nosotros? Me ha encantado, sí. Vale, forma de contacto contigo, si quieres dar alguna forma de contacto, o seguirás escribiendo ahí como hacen los traductores en lo oculto de tu estudio. Pues yo publico de vez en cuando en Ángulo Muerto, con Frank Rubio, así que si quieren contactarme pueden contactarme a través de él. Perfecto. Jesús, forma de contacto contigo. Forma de contacto conmigo, aparte de a través de la bola de cristal, pues a través de la editorial Valdemar. ¿Bola de cristal de verdad o es? No, era un poco broma. Vale, era un vale, poco broma. Vale. A través sobre todo de la editorial Valdemar, la que ha publicado estas confesiones de Aleister Crowley y con la que yo colaboro habitualmente como asesor y autor, y también a través pues de la revista Fotogramas, en la que también colaboro como crítico de cine todos los meses. Espero que hayáis disfrutado estando con nosotros. Por supuesto, como siempre. Gracias a los tres. Gracias. 13:21. Continuamos, 12:21 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco.
En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Yo acá de Tucumán, norte de Argentina, esperando Espacio en Blanco siempre, y un abrazo enorme. El mejor programa de misterio, cada día mejor. Un enorme abrazo al querido Miguel. Siempre estoy atento a sus programas. Los últimos fueron fabulosos. Y bueno, todo mi cariño para vos, para ustedes, para el equipo, el mejor equipo de misterio, de programa de misterio del mundo. No en vano, yo hace más de 15 años que los sigo. Desde Tucumán, Argentina, norte de Argentina, un cariño enorme, Juan José Gómez. Un abrazo fuerte. Cambiamos el escenario y nos vamos a presentaros nuevas actividades que se realizan en nuestro país. Ahora es una casa de terror y en un momentito llega David Cuevas con sus historias de extraterrestres y de ovnis y de esas visitas que llegan por aquí. 900-137-137 nuestro teléfono, está muy tranquilito esta noche por si queréis participar en ese concurso que tenemos. Una de las vocaciones del Espacio en Blanco es daros noticias de lo que se mueve en el mundo del misterio, congresos, a veces de vez en cuando conferencias, esas rutas que se están haciendo últimamente en muchas partes de nuestro país. Y ahora nos vamos hasta Cádiz para hablar de la Casa del Terror y lo Fantástico. Su protagonista es José Manuel Serrano Cueto, que ya está en nuestro programa. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Miguel. Director de cine, escritor, titulado en dirección de escena por la Escuela Superior de Arte Dramático en Málaga. Has escrito libros hablando de un montón de cosas que tienen que ver con todo esto y ahora te metes a hacer la Casa del Terror en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Pues porque es mi tierra y porque llevo ya 22 años fuera de ella y cada vez me tira más y tengo muchas ganas de poner primero un pie y terminar poniendo los dos, ¿no? Qué bien. ¿Y te ha dado por crear una Casa del Terror? Cuéntame qué es esto. Pues mira, esto surge de una trilogía de libros que publiqué en Cádiz, que se llama Cádiz Oculto, que alguna vez en tu programa hemos hablado de alguno de ellos. Ajá. Y que recogen los misterios, las leyendas de Cádiz, capital y provincia. La verdad que ha sido una trilogía muy, muy exitosa. Yo diría que para ser un libro local y provincial, el éxito ha sido abrumador. Los 3 libros llevan más de 15.000 ejemplares vendidos, ¿no? Y basándome en estas historias, pues he creado esta Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, ¿no? Con piezas diversas, libros antiguos, etcétera. ¿Es una exposición permanente, una casa? Sí, nunca mejor dicho, porque la ambientación va a ser un salón de una casa antigua, tipo casa abandonada y casa encantada, y con muebles antiguos, una iluminación pues apropiada, y en esos muebles antiguos, en esas vitrinas, es donde van a estar expuestas las piezas, ¿no? ¿Y por qué Casa del Terror? ¿Estás aprovechando tu experiencia en cine para meter ahí decorados fantasmagóricos o...? Pues algo de eso hay, ¿no? Porque además alguna de las piezas me la ha hecho gente que se dedica, ¿no? Aunque tiene mucha relación con el cine. Y bueno, pues sí, voy a poner un poquito de todo lo que has dicho antes, ¿no? De mi formación de director de escena, de mi trayectoria como cineasta y de mi pasión por este mundo del misterio, ¿no? Veo que aquí dice que hay figuras, bustos, cuadros, grabados, libros antiguos, documentos. ¿Estás recreándolo o algunos son originales? Hay alguna cosa original, pero hay mucha recreación, porque bueno, tenemos bustos de fantasmas, lógicamente son figuras que nos han hecho expreso, ¿no? Para el museo. Tenemos una réplica muy 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 buena de la momia niña de San Lorenzo, de la iglesia de San Lorenzo de Cádiz, una niña momia que se encontró en una grieta en la cúpula, y me han hecho una recreación, una réplica de esta niña momia. Pero luego sí tenemos libros de Benito Feijóo y algunos grabados y alguna cosa que sí son bastante antiguos, que no son recreaciones, ¿no? ¿Fantasmas, alienígenas, brujas hay? Brujería, hay un apartado importante de
con muchos elementos relacionados con la brujería en Cádiz, ¿no? Hay como 4 apartados, están más o menos divididos como yo divido los libros, la parte de fantasmas, la parte de alienígenas, la brujería, el bestiario, los monstruos gaditanos, y luego va a haber pues una parte un poco más de cajón desastre en la que hay otras piezas que no entrarían en estos 4 apartados. ¿Da miedo la casa? ¿Va a dar miedo la casa? Bueno, sabes que el miedo es libre, ¿no? Y hay a quien le da miedo unas cosas y otras, pero hombre, no, yo quiero, mi idea es alejarlo, no es un pasaje del terror, es una exposición, ¿no? Que sí puede dar miedo porque el ambiente que vamos a crear es un ambiente cercano a, pues eso, lo que decías, ¿no? Las películas de terror con un sonido que van a crearme expreso, ¿no? Para la sala, pero en realidad es una exposición, no es un pasaje del terror, y a mí me gusta dejar esto muy claro, porque no se van a encontrar a gente dando sustos, o no va a haber sustos por el camino, ¿no? Sino que es un centro de interpretación de los misterios y leyendas de la ciudad y de la provincia. ¿Cuándo se va a inaugurar? Pues queremos inaugurarlo y cruzamos los dedos para que sea así, que yo creo que sí, porque va bien la cosa, a finales de junio, concretamente el 26 de junio. 26 de junio. Vale. ¿Se puede decir la dirección o todavía no se puede concretar? Sí, claro, es la calle Beato Diego de Cádiz, número 7, bajo derecha. Es una calle muy céntrica en el casco histórico. Además, está justo enfrente de un edificio emblemático, que es la Casa del Pirata, que tiene también mucha leyenda, y está muy bien situado, la verdad. Beato Diego de Cádiz, ¿has dicho? Sí, Beato Diego de Cádiz, que también tiene su historia. Beato Diego de Cádiz con sus milagros, ¿no? Lo de los que hablo también en la parte de milagrería de los libros, pero que no voy a tener en la Casa del Terror. La parte de milagros de las que hablo en los libros no va a tener su correspondencia en la Casa del Terror. Más o menos en un mes, ahí se va a inaugurar esa Casa de Terror y lo fantástico en Cádiz. A ver si este verano tengo oportunidad de ir por ahí por el sur, que creo que sí, y me encantará ir a ver este sitio, la Casa del Terror, ¿vale? Bueno, pues yo te estaré esperando con los brazos abiertos, porque además el primer empujón de verano lo voy a hacer yo. Voy a ser yo el que esté todo el verano allí en la Casa del Terror, y a partir de septiembre, si todo va bien, meteré una persona, ¿no? Pero todo el verano, yo me bajo ahora en junio y estoy hasta septiembre allí. Qué bien. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web o algo más para tener más información? Sí, tenemos una, pasa que la página web no está ahora mismo operativa, pero bueno, tenemos un Facebook que sí está operativo, un Twitter y un Instagram que es Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, o sea, se llama exactamente igual. Y la web será igual, Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, pero están haciéndola y ahora mismo no está todavía operativa. Vale, pues esperaremos un poquito. 26 de junio se inaugura. José Manuel, mucha suerte, mucho terror, mucha fantasía, y que sea un éxito esa idea. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo grande. Fuerte para ti, hasta prontito. Radio Nacional, el sonido que nos une. En 200 metros. La vida se mueve a golpe de clic. Escucha, mira, lee. Vive lo que pasa en la aplicación RTVE Noticias. A la crónica internacional en esta sintonía de Radio 5. Emisión en directo de Radio 5 y el canal 24 horas. Información de rtve.es. Y además, programas informativos de Radio Nacional y Televisión Española. RTVE Noticias. Para entender la vida. rtve.es. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. Puedes decir a esa gente que hace esa investigación que yo te escucho desde Nueva York y espero específicamente que empieces para escucharte en línea. Dale pues, éxitos.
2:30 en las Islas Canarias. Ahí nos escuchan desde Nueva York. Muchas gracias. Saludos a todos los que a través de la radio online estáis conectados con el Espacio en Blanco en multitud de países. Un abrazo fuerte desde España para Nueva York y todos los que estáis por ahí. Don David Cuevas, está usted ahí muy... Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? He entrado como un cañón aquí. Pues muy bien, muy contento. Ya sabes que cuando me dejas hablar de ovnis, yo estoy, como diría un sabio, encantado y feliz como una perdiz. Y estás ahí con una camiseta que has tenido que tiene que ver con los ovnis también, ¿nos vas? Me has delatado. Bueno, es mi pequeño homenaje al Día de Orgullo Friki, pero los ovnis no tienen nada de friki, o si no que se lo digan al Pentágono. ¿Qué pasa con el Pentágono? Nos da un poquito la noticia por ahí, ¿no? Sí, bueno, lo que han afirmado es algo que es obvio, y es que han investigado y siguen investigando lo que tiene que ver con, claro, más que ovnis, fenómenos aéreos inexplicados. Claro, es que... Que es otra manera de llamarlos, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hay trampa. Todo lo que sea un fenómeno aéreo inexplicado para una potencia mundial que quiere proteger su espacio aéreo, tiene que ser investigado. Quiero decir, es obvio. Un ovni no deja de ser un objeto volante no identificado. Y cuando eso entra o invade un espacio aéreo que se está pagando con los impuestos de todos los ciudadanos y que hay una serie de personas que están pues protegiendo la seguridad de todos los ciudadanos, tienen obviamente que investigar lo que ha invadido un espacio aéreo y obviamente pues hacer un seguimiento para presuntamente, y esto lo subrayo y lo ponemos en negrilla y con resaltado, informar a la ciudadanía, pero eso vamos a dejarlo en un, como decíamos, corramos un estúpido velo. Ya, no informan, y aunque se van sacando informaciones de esas secretas, datos secretos, desclasificando, parece que siguen admitiendo que están investigando el tema de los ovnis, de los UFO, concretamente, no solamente de esos fenómenos aéreos, ¿verdad? Sí, lógicamente todo lo que tenga que ver con ovnis entra dentro de esa catalogación de fenómenos aéreos desconocidos o fenómenos aéreos inexplicados, con lo cual, oye, pues los ovnis están ahí y han de tenerse en cuenta, independientemente de la presunta procedencia de los mismos. Por cierto, Miguel, ¿cuándo viene el contacto? Que estoy esperando todavía. Algunos dicen que está cercano. ¿Y tú qué dices? Yo siento que está cercano también. Retomo palabras de algunos especialistas, que estamos más cerca de la verdad con todas estas informaciones que nos están dando. Preparaos, que trae unos cuantos testimonios de ovnis. Y seguramente vamos a estar para verlos, David, cuando lleguen. A ver si te toma la palabra. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, ya sabes que yo quiero contar muchas cosas, pero normalmente doy paso a los que realmente importan en lo que respecta a los asuntos interesantes relacionados con ovnis, y es que son los testigos directos de estos sucesos. Ya sabes que mi asunto favorito, no solamente en lo que respecta a ovnis, sino a cualquier anomalía, es poder ir a entrevistar a esas personas que han vivido esos sucesos. Así que atentos, porque luego daremos correo electrónico para que nos informen y podamos estar pues permanentemente contando o haciendo de altavoz de esas experiencias aquí en Espacio en Blanco. Bueno, pues esto es muy curioso y a mí me encanta, porque esto tuvo lugar muy cerquita de donde yo vivo, y además es muy reciente. Tuve ocasión de toparme con María Jesús Llano, vamos a llamarla Chus, por abreviar, y me comentaba que en enero del pasado año 2018 se encontraban con algo sin aparente explicación. Si te parece, vamos a escuchar la voz de Chus, que nos lo narraba de la siguiente forma. Era el 25 de enero del 2018, del año pasado, y era la hora, acabamos de cenar, eran de 10:30 a 11 debían de ser, exactamente no te puedo decir, pero más o menos esa hora. Acabamos de cenar, salgo a la puerta del jardín, está la cocina al lado, bueno, voy a la cocina, salgo a la puerta del jardín y me encuentro pues enfrente justo del tejado del chalet de enfrente, pues una cosa que es que alucinando, estaba una nave enorme, pero enorme, como si estuviéramos viendo una película, ocupando toda esa nave, ocupando toda la pantalla de un cine. Alucinante. La perspectiva desde la que lo vi, pues se veía que tenía unas luces. Yo vi como unas luces azules y rojas también, las azules y rojas, así en un lado, pero yo no alcanzaba a ver el otro lado. Yo vi la parte que yo vi de la nave, porque estaba claro que era una nave. Eso no había, ningún tipo de duda. Ahí estaban los primeros datos que daban de esa visión
el año pasado. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, es realmente curioso porque esto tuvo lugar en un pequeño pueblo que pertenece a la provincia de Guadalajara, muy cerquita de Madrid, muy cerquita de México, como es Villanueva de la Torre. Y bueno, pues lo interesante es que no solamente lo ve ella, es que también lo ve su marido. Y yo tuve ocasión de entrevistar tanto a Chus como a su marido para que nos contaran ambos su perspectiva de lo que había sucedido. Al preguntar a su marido, Alfredo Palomo, sobre el tema, esto es lo que nos cuenta. Yo me avisó Chus y dice, ven, mira. Salí a la puerta y entonces vi arriba hacia... Yo calculo que habrían entre unos 300 y 500 metros de altura. Porque da la casualidad que aquella noche había aviso de posibles nevadas. Entonces las nubes estaban bajísimas. Estaba todo el cielo cubierto de nubes. Y yo vi aquello ahí arriba. Yo calculo que tendría entre 30 y 50 metros de anchura la cosa que vi. A ver, cuidado, yo solo vi 3 focos alineados, muy bien alineados. 3 focos. Muy redonditos, con una nitidez del copón. Era una luz muy blanca y en la periferia, así, hacia el exterior, estaba como azulita. O sea, no alumbraban, yo solo las veía y no deslumbraban. Focos azulitos que no deslumbraban, qué bonito, focos azulitos. Sí, y además, aquello, sea lo que sea, según lo que nos cuentan los testigos, tenía unas dimensiones bastante importantes. Y me gusta mucho que pasen estas cosas, porque hay compañeros, que respeto, lógicamente, ¿no? Pero que opinan que ya no hay ovnis, que ya no se ven ovnis, que ya no hay personas que digan que están viendo cosas extrañas en los cielos o que no hay encuentros cercanos. Bueno, pues aquí tenemos uno. Y que de hecho yo me encontré de manera muy, muy cercana, precisamente porque, insisto, que yo vivo muy cerca de donde se produjo este suceso, ¿no? Cuando le preguntó precisamente, bueno, pues a nuestro protagonista, a Alfredo, más detalles sobre este asunto, bueno, pues fíjate lo que nos cuenta. El perro también se quiere manifestar, está ahí detrás. El perro quería hablar también y, bueno, aquí en Espacio Blanco abrimos los micrófonos a todos aquellos que quieran decir algo al respecto. Entonces, eso se quedó, estaba parado, no hacía ruido, no hacía nada. Y de repente se perdió en el techo de esta casa que ahora os enseñaré, y fue como si bajase. Y entonces yo me quedé pensando, digo, pues vas a volver a subir. Yo estaba seguro que iba a volver a subir. El hecho es que volvió a subir, pero ya es como si estuviera lejísimo, porque los 3 focos habían disminuido de tamaño terriblemente. Y dije, pues como ha subido. Y entonces de repente, pues subió hacia arriba y ya desapareció. ¿Y qué creían que era aquello, David? Es una buena pregunta. Desapareció dirección a Alcalá de Henares, recuerdo que me comentaban, y esta pregunta que yo me encanta hacer, oye, ¿qué creéis que era aquello? Y bueno, pues tanto Chus como él, como Alfredo, nos lo cuentan. Mira, no era un dron, no era un helicóptero, no era un avión militar, porque yo no conozco ningún aparato que se quede de forma estática y con las dimensiones que eso debía tener. Te digo de que debía tener porque yo solamente vi los focos. Pero los focos tienen que tener algún soporte. Es decir, no. Y vamos, no era ningún efecto atmosférico, ningún fenómeno raro de estos de... Es que es imposible. Si es que era enorme, y ahora os vamos a enseñar el sitio exactamente, y es que se veía perfectamente desde esa puerta, pero perfectamente, y enorme. ¿Qué podía ser? Es que no se atreve a decirlo, yo lo digo claramente. No sé, pues una nave que no era... que yo creo que no utiliza tecnología de la Tierra. De aquí no, desde luego. Creo que no, porque además no tiene sentido una nave con esa tecnología fabricada en la Tierra venir a un miserable pueblo. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con David Cuevas en esta parte del programa, una nave desconocida que iba a ese pueblo, bendito pueblo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya sabéis, aquellos que nos escuchen, si tenéis casos parecidos, nos lo contáis. Luego explicamos cómo.
Hay más, ¿no? Más testimonios. Hay más. Mira, hay un caso, me parece muy interesante. Tengo que decir que no he conseguido ponerme en contacto telefónico, yo siempre lo hago, ¿no? O al menos lo intento, con la persona. Esta persona, según me contaba, él compró mi libro, Dossier de lo Insólito, lo leyó y al final yo ponía correo electrónico para que me pudieran enviar casos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que me cuenta es lo siguiente. Jueves 10 de enero a las 8:30 aproximadamente, pasado jueves 10 de enero, ¿no? Esto pasó hace muy poquito, hace 4 meses. Se desplazaba por la A33 con su coche, y ahora paso a leer su relato literal. Desde Jumilla a Molina de Segura, ciudad de residencia de mi pareja. La velocidad a la que circulaba era de unos 105 kilómetros, ya que gusta conducir a baja velocidad. El caso es que, de repente, un vehículo pasa a gran velocidad y pasa por el carril izquierdo, y dice, a los pocos segundos y en la oscuridad de la noche vi aparecer de la nada y de repente a mi izquierda, a unos 300 metros de altura y una distancia de 300 metros aproximadamente, un fogonazo de luz muy potente con forma de cilindro, de 2 metros de diámetro por 4 de longitud. Las medidas son aproximadas. Por otro lado, hice de comentar que esta luz parecía de fuego, aunque no lo aseguro, y tenía forma de calamar. Como te iba contando, pude ver como el vehículo que me acababa de adelantar frenó por la tercera luz trasera, y además el camión que también iba adelantando ese coche justo delante de mí hizo lo mismo, con lo cual aquí hay varios vehículos que son testigos. Forma de calamar, como sí. Esa película en la que llegaban. Sí, la llegada. Me da la sensación que no fui el único que vio aquello y que los que lo hicimos quedamos bastante sorprendidos por el sinsentido de lo que estábamos viendo. Y ya para terminar, comentarte que este avistamiento duró cerca de 3 segundos y que aquel calamar, entre comillas, descendía a una velocidad enorme y a unos metros antes de chocar con el suelo se desvaneció de la misma forma que apareció. Así que reducí la velocidad y estuve mirando por si veía fuego o alguna luz por la zona del avistamiento, pero no vi nada de nada. Lástima que todavía no había comprado una buena cámara de grabación para poder tomar testigo de esto, ¿no? Bueno, pues aquí está el caso. Intentaré ponerme en contacto telefónico con él para que nos cuente más, pero bueno, si alguien, esto es importante, de esa zona ha visto algo parecido en esas fechas, repetimos que fue pasado enero del presente 2019, más concretamente, tengo por aquí la fecha, la decimos, tuvo lugar el jueves 10 de enero a las 8:30 de la tarde, que se ponga en contacto con nosotros porque, bueno, pues quizá podamos estar ante algo cuando menos curioso. Ya hasta con forma de calamares nos visitan. Más testimonios antes de que venga nuestra compañera Rosa Rodríguez, que nos va a contar algunas historias también curiosas hoy. OVNIs y para muchos sus presuntos tripulantes humanoides. Hay quien sigue diciendo que ya no hay casos de humanoides. Aquí hemos traído varios recientes de los últimos años a Espacio en Blanco y aquí tenemos otro sucedido en 2012. Me lo contaba hace poquito en Talavera de la Reina Fernando Herradura y lo hacía de la siguiente forma. La fecha es el 24 del 10 de 2012 a las 18:47 de la tarde, porque se queda grabado en la fotografía. Uh-huh. Y yo iba con el coche de Alburquerque a Valencia de Alcántara. Estaba la tarde de tormenta, había bastantes nubes, algunos claros, y algunas nubes brillaban de una manera un poco peculiar. Hice varias fotos con una BlackBerry de aquellas nubes. Entonces, yo al cabo de un rato se me estaba empezando a hacer muy largo el camino, pero muy largo, y no se veían ni los pájaros ni animales en una carretera muy transitada. Uh-huh. Empecé a pensar, digo, que no hay ni coches en la carretera, no había ningún coche en la carretera, no me crucé con nadie en la carretera, y en un cambio de rasante a la altura del matadero municipal, a unos 3 kilómetros antes de Valencia de Alcántara, uh-huh, en la carretera había algo que brillaba muchísimo. Era como la forma de una persona, pero del tamaño pues de 1 metro, 1,5 metros, y estaba en el medio de la carretera. Uh-huh. Y yo instintivamente cogí y esquivé al ser que había en la carretera. Qué casos tan extraños. Muy extraños. Y la cosa se pone aún más interesante, porque aquel ser, según siempre el testigo, según Fernando, venía acompañado en los cielos de una extraña nube negra. Lo fotografía y cuando llega al hotel empieza a ver esas fotos. Fernando nos lo cuenta. Pero en el cielo había una nube negra muy rara, muy rara, muy rara. Uh-huh. Y lo cual tomé una foto desde el coche porque iba despacio, iría a unos 60 por hora. Y la hice con un BlackBerry que tenía poca definición, pero la nube aquella era muy extraña. No me fijé bien en lo que había al lado de la carretera porque me llamaba la atención mucho la nube. Fui, hice mi visita y volví al hotel. Y
Y al volver tampoco me crucé con nadie en la carretera. Y un silencio grandísimo, no se oía ni nada más que las rodadas del coche, ni las gotas de lluvia que caían se oía. Entonces, cuando llegué al hotel, empecé a ver las fotos que había hecho, y en las fotos me sale un ser bajito, con una especie de cara como yo defino como cara de cocodrilo, y en la nube se ve perfectamente que no es una nube normal, que eso es una nave o algo. Entonces, pues no lo dejé ahí, pero desde entonces no dejo de pensar en aquello. He contactado con gente que en Valencia Alcántara le ha sucedido casos parecidos en ese tramo de carretera, que no es, el caso mío no es el único, pero hay más gente que le ha pasado. Entonces quiero ver si alguien me aclara un poquito. Vale. Pero vamos, yo sigo con mi vida normal y aquello no me ha afectado psicológicamente nada. No me extraña que muchas de las personas que critican estos temas nos llamen frikis cuando contamos este tipo de historias, ¿no? Un ser pequeñito, ¿ya veis? Sí, bueno, lo interesante es que no lo contamos nosotros, lo cuentan las personas que lo han visto, protagonistas, ¿no? Ajá. Bueno, hacemos un alto. Esto es un programa en directo, son ahora mismo las 3:47 y Espacio en Blanco es interactivo. Antes, Fernando nos comentaba que había fotografiado eso. Vamos a mostrar a todos los oyentes de Espacio en Blanco que entren en redes ahora mismo, que entren en Twitter, que entren en Facebook, lo que vio Fernando. Él nos ha cedido la fotografía y se ve concretamente esa especie de nube extraña para ver si alguno de los oyentes nos da algún dato. Por ejemplo, oye, pues a mí eso me recuerda a tal, yo he visto algo parecido, pues esto puede ser un fraude. Oye, pues vamos a compartirlo con ellos y que nos ayuden un poco a intentar esclarecer qué fue aquello. Así que pueden entrar ahora mismo en las redes para comprobarlo. Vale, vamos a ver más, casi terminando, si ha habido más casos de todo esto. Vale, ¿cómo era aquel ser? ¿Cuál era su fisionomía? Lo escuchamos. Aquello era, yo no sé si en la foto no sale como yo lo vi. En la foto sale con una cabeza muy grande, no se define muy bien porque la BlackBerry tiene nada más que 4 megapíxeles de definición, y era la hora justo, el día el fin de semana que cambia el horario, entonces era casi anocheciendo. Pero allí era bajito, estaba en medio de la carretera. Y no estaba, una cosa que me llamó mucho atención es que no estaba perpendicular a la carretera, no estaba recto, estaba inclinado. Y en ese momento pensé, ¿se va a caer? O sea, me vino esa tontería a la cabeza, o sea que no... Pero yo le tuve que esquivar porque me lo tragaba. Pero no reaccioné mal ni nada, no me estaba siendo muy consciente de lo que estaba viendo. Sin comentarios. ¿Ha habido más casos? Casi terminando. Ha habido más casos y bueno, pues... Ojo al final de esto porque aquí hay un dato muy interesante que no vamos a poder comentar en gran amplitud por falta de tiempo, pero ahí queda. Ha habido más casos y así nos lo contaba el protagonista, puesto que los testigos se lo han narrado directamente a él. Hay un señor que se llama Antonio Triguero, y a este señor, pero este le pasó en el 90, en el 89, 90, en esa carretera, venían de jugar de fútbol sala, pero vamos... Y les persiguió un ovni desde San Vicente de Alcántara a Valencia Alcántara. Les estuvo persiguiendo al coche. Eso está documentado por gente y lo ha grabado varias veces y han ido a verle y es una persona con la que tengo un contacto especial con él. ¿Y porque él me lo cuenta como si le he pasado ayer. ¿Y tiene algún caso más? Que recuerde así. No, recuerdo que hay un viajante de paquetería que me dice que conoce a alguien que yendo un día de Valencia Alcántara a Portugal... Él tiene la sensación de que atropelló a alguien, se bajó del coche y allí no había nadie por ninguna parte. Y jura y perjura que atropellaría a alguien. ¿Y qué crees que pudo ser aquello? Pues aquello, la sensación que tengo, o hubo un momento que salté a otro espacio-tiempo o dimensión, porque aquello yo lo veía como una película, o sea, como se ven las películas que nos ponen en televisión o en el cine, exactamente igual. Aquello era real, porque yo lo viví real, o sea, aquello era una cosa real. El tema está en que no tiene ninguna explicación, pero en esa zona hay documentados cientos de casos, y eso está muy cerca porque está a unos 40 50 kilómetros de la base de Talavera la Real. Qué cosas más raras nos contáis. Talavera la Real. La base de Talavera. ¿Recuerdas el caso de esos militares que disparan al aquel ser verde, grande, con las consecuencias que tuvo? Talavera la Real, lo contamos aquí en Espacio en Blanco. Pues esto sucedió, he mirado aproximadamente unos 60-70 kilómetros de la base de Talavera la Real. ¿Hay alguna relación? ¿Quién sabe? Un poquito lejos quizá, pero a lo mejor la hay. Un dato muy curioso. Miguel Pedrero, gran amigo de este programa, lo define como marcas de veracidad en ufología.
ir por una carretera y tener la sensación de que no te cruzas con nadie, ni a la ida ni a la vuelta, en trayectos largos. Y entonces, solo entonces, pasa algo. Una especie de ser de 1 metro estuvo a punto de atropellar, tuvo que esquivarlo, una nube negra extraña que todos los oyentes de Espacio en Blanco pueden ver ahora mismo en las redes, en Facebook y en Twitter. No lo sabemos. ¿Qué puede ser? ¿Qué hay detrás del tema? Miguel, no sé si tú lo sabes, pero yo no tengo ni repajolera idea. Seguiremos investigando. ¿Forma de contacto contigo si te quieren contar alguna experiencia más? Me interesa mucho, y además casos de humanoides, de encuentros cercanos con entidades, estamos recogiendo casos en esa línea, ¿no? David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Cuidado ahora cuando vayas a casa por esas carreteras, ¿vale? Lo mismo digo. Gracias. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtv.es. Tiempo de nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Hoy está tranquilito, ¿no? El teléfono estaba tranquilo, quizá porque todo el mundo estaba ahí pendiente de Aleister Crowley y sus aventuras. Hoy la verdad es que teníamos a los oyentes activos en las redes, pero en el teléfono estaban silenciosos. Y en la segunda hora se han animado muchos. Vale, vamos a lanzar una nueva sección, ¿no? Vamos a lanzarla ya esta noche, se llama ¿Hay alguien ahí? Y los protagonistas van a ser las historias de nuestros oyentes narradas por ellos mismos. Vale. ¿Escuchamos la primera? Venga, vamos a ir. Escuchamos la primera. ¿Hay alguien ahí? Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó en Suiza cuando tenías 17 años? Pues, a ver, fue en el mes de septiembre, en el 77. Yo vivía con mis padres, vivíamos en una casa alquilada. Yo tengo 2 hermanos más pequeños y un dormitorio era para mis padres y otro para mis hermanos, y yo dormía en el salón, en un sofá-cama. Entonces, una noche que estaba intentando dormir, no me podía dormir, estaba con los ojos cerrados y de repente noté, aun con los ojos cerrados, que se iluminaba el salón. Tenía en el salón una terraza enfrente de mí y una ventana a mi izquierda. Entonces, cuando yo noté, aun con los ojos cerrados, que había luz, yo abrí los ojos y vi todo el salón iluminado de rojo. Entonces me asusté muchísimo, me entré en pánico, y al mirar a mi izquierda vi en la ventana una esfera roja, una esfera muy bonita, era muy bonita, pero en ese momento pues me asustó bastante. Y tenía luz propia, pero luego más tarde me he dado cuenta que no emitía luz directamente, o sea, el salón estaba enrojecido, pero no salía luz de la propia esfera. Era una esfera roja que abarcaba toda la ventana. Exactamente. Pero sí. No era la esfera la que iluminaba la habitación. Yo creo que no, o sea, por lo menos no había un foco que enfocara la habitación, sino en la propia esfera tenía luz y la habitación estaba completamente enrojecida. Entonces, bueno, pues yo me quedé, ya te digo, me quedé en pánico, no me podía mover. Yo creo que fue por el pánico. Es una cosa que siempre me he preguntado, si fue la propia esfera o algo que impedía moverme, pero yo creo pensar que fue el propio miedo que tenía. Cuando ya, no sé el tiempo que pasó, no lo recuerdo. Cuando ya pude reaccionar, salí corriendo a buscar a mis padres. Mi padre no reaccionó, pero sí mi madre vino corriendo. Y cuando ya volví al salón, ya aquello no estaba. Y la verdad es que luego el tiempo pasó y me daba pánico volver a dormirme, de volver a ver aquello.
pero sí es verdad que pienso que aquello fue algo bueno porque no me hizo daño, y luego cambió mi vida para bien porque empatizo mucho con las personas, no lo sé, yo creo que fue una experiencia bonita, ahora visto con los años, claro, en el momento fue muy traumático. Nunca más se volvió a repetir esta experiencia. Nunca más, no. No hubo ninguna comunicación por parte de esta esfera. No, y además es una cosa que siempre me he preguntado, ¿no? Lo primero, yo la vi sola, porque al día siguiente yo pregunté a todo el mundo si había visto aquello, porque ocupaba toda la ventana, o sea, era grande. Entonces yo preguntaba a las personas al día siguiente si alguien había visto algo, nadie vio nada. Entonces yo creo que aquello fue para mí. Y si fue para mí, mi segunda pregunta, ¿qué es lo que querían de mí? Porque yo soy una persona muy normal, una persona casada, con 2 hijos ya mayores, he tenido una vida muy normal, y si aquello estaba para mí, siempre me pregunto para qué es lo que quería aquella esfera o lo que fuera, qué es lo que quería de mí. Le cambió la vida también con toda esta historia, ¿verdad? Nuevos casos de esferas. Así es, muchos años han pasado desde aquella experiencia que vivió Maite, pero no puede olvidarla, sigue ahí, y a ella lo que le gustaría realmente es contactar con gente con experiencias similares. Un poco esta es la excusa con la que nosotros queremos inaugurar esta nueva sección que le hemos puesto el título de Hay alguien ahí, y desde aquí invitamos a todos los oyentes que quieran compartir sus experiencias, encuentros con lo inexplicable o experiencias con lo paranormal. ¿Y dónde nos pueden escribir o cómo pueden hacer? En principio escribirnos a nuestro correo electrónico, el de siempre, espacioenblanco@rtve.es, poniendo claramente que es para la sección Hay alguien ahí, dejándonos un número de contacto y nosotros nos ponemos... Si queréis escuchar vuestras experiencias, nos encantaría, ya sabéis, espacioenblanco@rtve.es. Hay alguien ahí. ¿Ganadores? Tenemos a Rafael Marquena, de Ruidera, Ciudad Real, Fernando Fernández, de Villegas, en Barcelona, Ángel Julio Saldaña, de Málaga, Estrella Valdivia, de Córdoba, y Carmen Sáez, de A Coruña. Que se pongan en contacto con nosotros para darnos la dirección y le enviamos ese premio que tenemos. Cuanto antes. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Feliz semana. Y terminamos por hoy. Las gracias a todos por la compañía y ayudar a llenar este espacio en blanco. Cada día más personas en muchas partes del mundo. Ojalá hayáis disfrutado del programa. Feliz domingo, feliz semana. Nos vemos en 7 días aquí en el espacio en blanco. Y ahora un poquito de música hasta las 4, que llegan nuestros compañeros de viaje al centro de la noche, Amaya Prieto. No os lo perdáis. Nos vemos en 7 días en el espacio en blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.